Yo creo que nos escucha, porque, como digo, siempre nos habla con claridad y parecía culpa nuestra. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, no sé si quiere comentar algo de la retahíla de noticias que llevamos hoy, que no son pocas, o le pregunto directamente, porque ha publicado un artículo, por cierto, interesantísimo, para quien lo quiera seguir, quien lo quiera buscar, que se titula El momento más peligroso para el mundo, artículo de Miguel Ángel Temprano, al respecto de cómo, y es verdad esto, se están juntando todas las fuerzas en lugar de para empujar hacia la paz, para provocar y provocar al de enfrente una y otra vez. Miguel Ángel, pues por parte de Polonia estamos viendo una cosa parecida. Hungría incluso ha llegado a decir que es que Polonia provoca guerras mundiales. Bueno, independientemente de las barbaridades que dice el primer ministro húngaro, que se las dice además a otros de su cuerda, que son los polacos, independientemente de todo eso, estos días hemos visto las declaraciones de Borrell, que yo creo que pasaron muy desapercibidas, donde dijo que no era momento para hablar de paz o para empezar a hablar en conversaciones de paz con Rusia y sí de enviar más armamento a Ucrania. Que dicho sea de paso, independientemente de todo, yo creo que cualquier momento es bueno para intentar convencer a quien sea de que esto se pare, es que, bueno, habéis empezado hablando del famoso misil lanzado desde los cazas MiG-31, que le llaman la Daga, Lizard, que es un misil, realmente es un misil de velocidad hipersónica, porque aunque los rusos digan que tienen misiles hipersónicos, no lo tienen, que son misiles de movimiento constante. El problema está en que si esos misiles llegasen a caer en manos inapropiadas, podríamos tener un problema muy serio, muy serio, porque son misiles que no se pueden abatir y las baterías de misiles de tierra-aire Patriot no son capaces. Entonces, usted que es un experto consumado en esto, que además ha trabajado en la materia, que sabe bien de lo que está hablando cuando nos comenta esto, sáquenos del callejón. ¿Es posible que un sistema Patriot haya derribado una Daga? Sí. Sí, porque una Daga es un misil balístico de velocidad hipersónica. Vamos para que todo el mundo entienda qué es la diferencia. Un misil de velocidad hipersónica es aquel misil que vuela a más de 5 veces la velocidad del sonido. Para que nos hagáis idea, todos los conocemos los Tomahawk, que son unos misiles que se suelen lanzar fundamentalmente desde barcos. Son misiles subsónicos, viajan por debajo de la velocidad del sonido. Estos misiles tienen una trayectoria predecible y solamente la cambian cuando están llegando a su objetivo, ya bien sea porque tienen un objetivo dirigido hacia un punto que lo has marcado por el sistema GPS, o ya bien sea porque alguien desde tierra lo está iluminando con un rayo láser. Esas trayectorias predecibles hacen que los misiles Patriot los puedan abatir. Obviamente no abaten todos, se habla de que el índice de acierto está por encima de los 2/3. Y un misil hipersónico es aquel que, además de volar a más de 5 veces la velocidad del sonido, además es de trayectoria variable, es decir, va cambiando, pero va cambiando constantemente, con lo cual es imposible de abatir, porque tú lanzas y ¿dónde lanzas el misil? La única manera que tienes es encontrar un arma que consiga ir más rápido que ese misil hipersónico, y hoy en día no la hay. Se está desarrollando. ¿Y la Daga no es un misil? ¿La Daga no es un misil hipersónico? Es un misil de velocidad hipersónica, pero no puede. Pero no con ese cambio de trayectoria. Su trayectoria. No, entendido, que decía, pero que no cambia de trayectoria, entendido de esta manera, como siempre le agradecemos. Por cierto, permítame que le muestre, hablaba usted de Borrell y de lo que va diciendo, y en ese artículo fantástico comenta precisamente este tipo de declaraciones. Hoy Borrell ha afirmado, bueno, poco más o menos, que el fin de la guerra ya está aquí, a ver si nuestros compañeros nos lo pueden incorporar. Borrell dice que Rusia ya ha perdido la guerra, no se lo pierda, Miguel Ángel. Va más allá, dice que es verdad que Ucrania aún no la ha ganado, pero como si no supieran los rusos que la han perdido. A ver si podemos escuchar precisamente al señor Borrell, al alto comisionado de Exteriores para Europa. Bueno, enseguida lo intentamos.
¿Usted cree que Borrell, de todas formas, con este tipo de declaraciones, qué pretende buscar? ¿Qué es lo que cree usted que está pasando? No lo sé, insisto. Estas declaraciones al final parecen una estupidez, pero las que he comentado antes, que fueron de hace 2 o 3 días, donde decía que no era momento de hablar de paz, me parecen totalmente inapropiadas, precisamente para el que es el representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad. Entonces, es la voz de la Unión Europea en el exterior de nuestros países. Me parece, no lo entiendo, no soy capaz de entenderlo. Yo creo que precisamente lo que tiene que intentar es proponer que haya, que se llegue a un acuerdo de alguna manera y para eso meter en la jugada a todo el que pase por la puerta. En este caso, intentar meter a los chinos en los acuerdos para que de alguna manera esto se acabe. Porque yo tengo una cosa muy clara, esta guerra no va a acabar con una derrota de Putin. Es imposible. Es totalmente imposible. Antes de que esto acabe con una derrota de Putin, hacen algo que no quiero ni decirlo. Entonces, obviamente, esto se va a acabar, de alguna manera va a haber que ceder las dos partes, pero en algún momento tendremos que acabarlo porque la carta, el Joker, lo siguen teniendo los rusos y Dios quiera que no lo empleen, que es lanzar algún misil con una cabeza nuclear. Miguel Ángel, dice Pedro Sánchez que esta madrugada, por cierto, se va a encontrar con Joe Biden en Estados Unidos. Que él le va a hablar allí a Joe Biden de que escuche a Brasil y a China cuando hablan de paz. Bueno, no quiero quitarle yo ni rédito, ni ganas, ni mérito al presidente Sánchez, pero ¿qué capacidad real tiene una conversación así con un Joe Biden que acaba de mandar 1.200 millones a Ucrania? Que no suene como una ofensa. Yo me conformo con que no haga el ridículo cantando, intentando copiar a lo que hizo el primer ministro surcoreano. Porque creo que creo que además es un desacierto que justamente cuando empieza una campaña electoral, un desacierto diplomático, que la embajada americana haya fomentado el que haya esta reunión. Me parece muy lógico porque el presidente del gobierno es el presidente de todos los españoles, mientras que esté sentado en Moncloa, pero creo que debería haberse pospuesto a que las próximas elecciones autonómicas que tienen un carácter plebiscitario clarísimamente en España se hubiesen acabado. Decirle a los americanos lo que tienen que hacer es una estupidez. Entonces, mejor que no lo dijese. Que se pasee, que conozca la Casa Blanca, que salude, que se haga la foto, que luego la publique y que luego venga la ministra de turno, como pasó con Zapatero, a decirnos que realmente ha habido una confluencia de astros y va a resolver el mundo. Que acabe ahí, que no haga el ridículo, no tiene ningún tipo de capacidad de influencia en nada. A ver cómo lo hace. Primero porque ha arrancado la campaña electoral de autonómicas y municipales aquí en España. Él ha dejado a 10 ministros pegando carteles y se ha ido para allá. Pero segundo, decía yo rueda de prensa. La rueda de prensa la da él, no la da Joe Biden. O sea, esto que hablaba Claro. de, por ejemplo, Miguel Ángel del surcoreano, sí tuvo la suerte de poder dar la rueda de prensa con el presidente de Estados Unidos. Pero Sánchez va a hablar él solo de lo que haya comentado con Biden porque Biden no está previsto que salga a la rueda de prensa. O sea que ya empezamos con un nivel fuerte. La posición de Corea del Sur no tiene nada que ver con la posición que tiene con España. Para empezar, Corea del Sur es un aliado estratégico dentro de un área. Desgraciadamente, nosotros hemos ido perdiendo esa posición de potencia en el estrecho, dejando que sea ese aliado estratégico realmente Marruecos. Entonces, bueno, tenemos una base ahí, que es la base de Rota. Los americanos tienen que cuidar este tipo de relaciones, pero a que a nadie se les olvide. Es decir, los americanos son conscientes del índice de popularidad que tiene, que se enfrenta el presidente del gobierno a unas elecciones que tiene bastante oscuras de revalidar su posición en octubre. Y bueno, pues yo creo que esto es el agradecimiento por la reunión que hubo de la OTAN y que salió bien hará unos meses. Y ahí acaba. Es decir, más favores no le van a hacer los americanos. Lo que creo es que se lo podían haber hecho un poquito después.
Sí, hombre, de cara a su propia campaña electoral, seguramente él mismo pensará que le venía mejor. Pero bueno, iremos viendo qué ocurre. Por cierto, se está hablando mucho, y no lo estamos comentando mucho aquí, pero seguro usted está al tanto, de este asunto de Israel y Gaza, y de los bombardeos que está tratando de sacar adelante Gaza, con los medios con los que cuenta, evidentemente. Pero esta vez se está hablando de unos bombardeos de más de 100 cohetes, se hablaba ayer, etcétera, etcétera, de que se está elevando mucho la tensión. ¿Usted cree que eso se va a escalar? Vamos a ver, Israel tiene dos focos de tensión importante, la Franja de Gaza y Cisjordania. Particularmente la Franja de Gaza es una zona donde prácticamente el ejército israelita no entra. Es una franja muy complicada, donde en este caso los iraníes tienen muchísimo peso a través de Hezbollah y es un sitio muy complicado. Cada X tiempo bueno, pues se producen ataques en este caso de Hezbollah a las zonas de colonos y entramos en un conflicto. Los israelíes contestan. El problema es que ahora mismo en Israel hay un nivel de inestabilidad política muy importante, que es lo peor que puede ocurrir cuando un enemigo intenta atracar a un enemigo al que no vas a ganar, que en este caso los palestinos no van a conseguir nunca. Entonces, las hostilidades por parte del gobierno tienen que ser contestadas de una manera más radical porque si no pierden a su base. Yo creo que poco más, es decir, obviamente los israelíes no se van a quedar, van a dar siempre o van a decir siempre la última palabra, que en este caso obviamente es una palabra que se traduce en el lanzamiento de cohetes, bueno, no llegan a ser misiles porque son de muy corto alcance y muy dirigidos, ¿no? Pero y también tengamos una cosa en cuenta, el Mossad es muy probablemente el mejor servicio de inteligencia del mundo. La integración que tiene y la penetración de sus filas dentro del Hezbollah, aunque a los Hezbollah les fastidie, es elevadísima. Y por lo tanto, bueno, se habla de que han abatido o han tirado un cohete donde estaba el miembro de la yihad islámica y que han logrado matarle. Bueno, pues si lo dicen será verdad. Obviamente esto no son más que demostraciones de fuerza de, oye, mirad, no os equivoquéis, pues que dentro, inclusive dentro del Hezbollah, que es quien controla todo, hay sus facciones, tienen ellos mismos problemas, porque hay otras ramas también de los terroristas que quieren gobernar y es una zona extremadamente conflictiva y que luego no espero que escale, pero lo que no espero es que mejore. Claro. Bueno, yo cuando digo escalar, sí, pues dentro de las dificultades con que cuenta, evidentemente, alguien que quiere enfrentarse al ejército israelí, que más allá de sionistas, ¿no?, y de diatribas políticas que hay siempre en esa trastienda, es complejo enfrentar al ejército israelí, como lo es enfrentarse a Moscú, como lo es enfrentarse a Estados Unidos. Evidentemente, hay ejércitos, bueno, pues de los que se conoce, como bien dice Miguel Ángel, la fuerza que tienen. Le iba a preguntar, para dejarle marchar, pero antes de eso, pide Ucrania, pide Volodymyr Zelensky otros 30.000 millones de euros porque dice que sin esos no es capaz de hacer una contraofensiva sin tener demasiadas víctimas, miles de víctimas mortales, ha dicho. Bueno, en primer lugar, las víctimas mortales, como siempre, esto es igual que las manifestaciones, depende de quién las vea, nadie sabe realmente cuántas están ocurriendo ni cuántas son en cada una de las partes. La CIA ya ha hablado de unas cifras de más de 20.000 rusos, pero en los últimos días, pero realmente yo creo que aquí nadie sabe. Y desgraciadamente, tanto las víctimas de uno como un lado, en el caso de los ucranianos por la invasión de Putin y en el caso de los rusos, porque Putin también envía soldados a la guerra, ya bien sea porque los contrata a los mercenarios de Wagner o directamente les dice tú vas allí sin entrenamiento y vas a morir, pues es una situación complicada. Rusia, ya he dicho varias veces que yo considero que Ucrania ya es un régimen fallido, que es incapaz de subsistir, que es incapaz de dar de comer a la gente que vive allí y que por supuesto es incapaz de comprar o de tener munición. 30.000 millones, bueno, pues serán la partida nueva que van a necesitar, pero para usted de contar, poco más. Se habla ya de que Ucrania necesitaría en este momento
350.000 millones de dólares para ser reconstruida. Esto es aproximadamente un 30% del PIB español. Es una magnitud exagerada, exagerada, y que solamente puede acabar. La toma de Bakhmut, ¿cuánto tiempo llevamos escuchando que están luchando en esa ciudad? Si es que yo creo que llevamos 3 meses, donde ya no es manzana a manzana o bloque a bloque, estamos hablando de habitación a habitación. No sé, yo no conozco una batalla que haya durado tantísimo, tantísimo tiempo como la que está durando de Bakhmut. Esto indica varias cosas. Primero, que los rusos no tienen ningún tipo de capacidad real, de que su ejército no tiene ninguna capacidad real para luchar, y que los ucranianos pues se defienden como pueden. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, siempre a sus pies. Gracias, como siempre. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa.